quiero hablar de algo que necesitamos hablar en un inicio de nuestra relación con Jesucristo, y todos los que conocimos a Jesús nos enteramos que éramos pecadores. ¿Qué éramos? Ahí está. Y como pecadores, para poder salir de la condición de pecadores, lo que necesitamos es lo que hizo Jesús. Lo único que nos puede sacar de esa condición es su sacrificio. Como quiera, no sé si podés solo. Lo único que nos puede sacar de esa condición es el sacrificio de Jesucristo. Y la fe que Él puso por medida a nosotros para creer que eso es suficiente para sacarme de esa condición en el nombre de Jesús. Decirle que está al lado, amén, amén y amén. Aleluya. Entonces estoy creyendo que esto de arrepentirme es algo que el Señor tiene un proyecto claro, preciso, precioso, y que yo tengo que llevar adelante, coincidiendo con Él y con su palabra. Ahora, ya me arrepentí el día que llegué a Jesucristo. Ahora, algunos de nosotros quizás, no creo que por ahí banquineó un poquito después que recibió a Jesús. Más que nada el que está, ¿no? Sí, pero pudiera ser que, porque justo que vos hiciste así, el otro hizo así para el lado tuyo, así que estamos con revelación. Entonces entendemos que posiblemente hoy también tengamos que arrepentirnos, y lo mejor que nos puede pasar es que el Espíritu Santo siga operando de tal manera que yo pueda tener convicción de pecado, que yo no la dibuje, que yo no la deje cuadradita para explicar que esto es una forma, que esto por lo que me pasó, que esto es lo que el barrio que nací, esto porque se usa mucho ahora. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me convenza y avanzar en el nombre de Jesús, creyendo y apoderándome de la victoria que Cristo me dio. Porque Cristo me dio la victoria. Cántale el que está al lado. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! En el nombre de Jesús. ¡Hay gloria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! Podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la que está al lado. Basta cantar que tenemos que escuchar ahora. Lucas 13, versículo 6 en adelante dice: entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años. Esta palabra, este pasaje lo compartimos al inicio de este año. No sé si alguno lo tiene presente, ¿se acuerda? ¿Sí? Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, para que ya no ocupe ese terreno. Señor, le contestó el viñador. Decirle que está al lado, gloria a Dios por el viñador. Déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor, echarle abono. Así, tal vez más adelante dé fruto. De lo contrario, córtela. Cristo venía de centrar su atención en un evento fortuito que había pasado en esa ciudad, en esos lugares. Cristo había estado atento a lo que había pasado con unos galileos que habían sido muertos, amasacrados mientras ofrecían sacrificio. En general, la creencia era que aquel que sufría esa clase de accidentes o que era asesinado de esa manera en el medio de un ritual, en el medio de un evento donde se pretendía estar adorando a Dios, era gente que estaba en pecado y por eso eran merecedores de que les pase eso. En ese tiempo entonces la costumbre era pensar que cuando sucedían calamidades como esta era por causa de un pecado en particular. La idea era que se entendía que eran merecedores del castigo de Dios. Y gracias al Señor que estaba ahí. Y entonces soltó una enseñanza sobre la misericordia de Dios. Yo sé que cuando peca otro, uno dice: si yo fuera Dios,
Sí, y cuando peco yo, oh Padre de misericordia, ¿no? Porque sí, porque yo me merezco más que los demás la gracia y el perdón. O a veces creo eso en la forma que oro y me manejo, ¿no? Entonces, podamos entender qué es lo que dice Jesús. Jesús aprovecha esa oportunidad para enseñarles que no es así, que no eran más pecadores que otros, que en realidad las características eran iguales que las de los demás. Todos en algún punto somos pecadores y todos en algún punto estamos comprados, limpiados y lucimos preciosos bajo la sangre de Cristo. Así que la idea es que tenemos que entender que aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé no eran contados como pecadores y por eso les cayó ese mal, sino que simplemente fue un accidente. Cosas que le pasan a todos. A cualquiera le puede pasar. Hoy se podía desmoronar este edificio. Y muchos muertos en este lugar. Y todos se irían con Jesucristo. No se escuchó muy... Pero cuando uno siente eso, ¿no? Si uno dice, falta 5 minutos para que estalle una bomba y no hay forma de alejarse porque esto mata hasta lo que está a 5 kilómetros. Y te acordás, Dios, que yo te recibí, si podés, cortar la bomba, pero si llego... Porque todos tenemos esperanza de vida eterna. Y lo bien que haces. Porque en sí, de eso se trata. Que estemos atentos a cuál es nuestro estado actual, pensando en la vida eterna. No vaya a ser que estemos cerrados en que yo quiero la sanidad, yo quiero la libertad, yo quiero la provisión, yo quiero la abundancia, yo quiero ser feliz en el matrimonio, yo quiero tener... ¿Y la eternidad? A ver si centras tu atención, tu fe, tu relación con Dios en los favores terrenales pequeños y cercanos. Que sea el Señor el que nos capacite para no sacar la mirada de la vida eterna. Todos eran igual de pecadores, entonces todos tienen la misma necesidad del arrepentimiento. Todo pecador necesita, bueno, si no quiere no se arrepienta. Todo pecador necesita, aleluya, porque en cualquier momento la muerte nos puede sorprender. No le digas nada al que está al lado, míralo nomás. Porque después te va a decir que sos pájaro de mal agüero y todas esas cosas, ¿no? Pero, mire, hoy escuchaba el testimonio de un pastor brasilero, pero bueno. Y un pastor que está trabajando con nosotros en Mi Esperanza, Buenos Aires, con el tema de lo de Billy Graham. Él se fue hace 3 semanas y unos días a Brasil y volvió recién ayer. Cuando llega a Brasil, su esposa es médica y ellos todos los años se hacen un estudio, como más o menos debería pasar que todos hagamos, ¿no? Se hacen los estudios de sangre y demás. Cuando se hacen los estudios de sangre, salen muy bajos los valores de los glóbulos rojos y algunas cositas más que daban a entender que algo pasaba. Entonces, dice, no, seguramente siempre te sale todo bárbaro, o seguramente que algo falló, vamos a hacerlo de nuevo. Lo hacen de nuevo y cuando lo hacen de nuevo, sale exactamente igual. Entonces hacen una junta con los doctores amigos y compañeros de la esposa y determinan que hay un 90% de posibilidad de que tenga cáncer de colon o de intestino, que tenían muy bajos los glóbulos rojos y que estaba muy mal. Y los doctores con mucha dirección le dijeron 90% de que tenés cáncer y es muy posible que sea difícil de salir de esa situación. Él empezó a acomodar todos los papeles. Él le contó a la esposa de un seguro de vida que tenía, cosa que yo no sé si es $1.000.000, pero bueno, le contó eso a la esposa, le contó a la esposa de una cuenta en paralelo que tenía en el banco, que es por lo del trabajo de Billy Graham y qué sé yo, para que cualquier cosa ella cediera los derechos también. Y así le fue contando, le dijo, los papeles de la propiedad están acá, los papeles de los coches están acá, en este cajoncito, dejó todo, fue preparando todo. Llegó el momento de que en esa misma semana aceleraron las cosas, pudieron intentar hacerle una ecografía. En la ecografía salen muchos tumores y entonces deciden hacerle una colonoscopía, le dan la fecha, le hacen la colonoscopía la semana pasada y
en la coloscopía, cuando terminan de hacerlo, él se despierta de ese momento y encuentra a la esposa sonriendo. Usted está pensando por el millón, pero la esposa estaba sonriendo porque no tenía nada. En la coloscopía aprovecharon que ya habían ingresado y le sacaron, no sé si un quistecito o algo, pero los tumores que estaban en la ecografía ya no estaban para la gloria de Dios. Así que yo me quedé con el milagro y nos gozamos hoy cuando nos contó, oramos todos juntos, porque él había pedido oración, pero así por arriba. Oren por mí porque estoy preocupado por una noticia, así. Pero la idea es que de repente todos sus días fueron transcurriendo emocionado, él trabajó en empresas muy grandes, trabajó en diferentes lugares y ahora está trabajando, usando parte de su tiempo también para la fundación. Y de repente se encontró con esta noticia: por ahí me muero pronto. Y empezó a acomodar las cosas y pensó en su eternidad con cierta seguridad. Y allí entonces viene la idea de que ni uno de los que estamos acá somos eternos. Y la idea es, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu estado espiritual? Porque estamos hablando de una enfermedad y generalmente la enfermedad prepara para que alguien pueda estar alistado para irse con el Señor. Pero, ¿qué tal un accidente? ¿Qué tal algo imprevisto? El pastor que estaba, el que vino a la tarde, también de Billy Graham el otro día, él juega hablamos de jugar al pádel y qué sé yo, y él juega un deporte parecido al pádel, no me acuerdo cómo se llama, algo de squash termina, pero su compañero de 45 años, estaban los dos jugando, su compañero en un momento lo mira fijo y cae para atrás, en el medio del juego. Y él se pudo llevar al hijo menor, que empezó a gritar y a llorar porque veía a la madre llorando y zamarreando al padre, tratando de animarlo. Y ese día, ese varón murió. ¿Estaría listo? ¿Estaría preparado? Los que venimos de la vieja usanza cantábamos: cuando allá se pasería. La última parte, ¿cómo dice? Yo feliz. ¿Estará tu nombre? Decirle al que está al lado: ¿estará tu nombre? Así que creo yo que en este tiempo la iglesia está muy preocupada por que el Señor nos dé gozo, paz, alegría, bienestar, que podamos vivir todo de la mejor manera, ricos en lo posible. ¿Y la eternidad? Porque cuando la eternidad está clara y solucionada, todo lo demás viene. Porque si Dios pudo sacarme de la condición de muerto, condenado al infierno para estar con Él por siempre en el cielo, ¿cómo no me va a dar todo lo que necesito acá en la tierra? Lo que puede ser que pase es que mi carne, auxiliada por el diablo, se desenfoque y comience a vivir de alguna manera mal. ¿Sabe que hay gente que se ofende con la iglesia? Hay gente que se ofende con Dios. Hay gente que se ofende porque no recibió el milagro. A veces predicándole a alguien dice: no, yo fui como 3 años orando por ese tema y nunca me contestó. Y ahí uno se siente, ¿no? Y dice: yo te diría algo, pero capaz que te duele. Capaz que tu oración eran cañita voladora y hacían y caían. Y Dios lo que está esperando es una oración que salga desde tu corazón al de Él. Y para eso tenés que lucir correctamente. Entonces, la idea es que hoy podamos nosotros meditar cómo está nuestra relación con Dios y abrirnos paso a lo que viene, creyendo que Dios nos va a llevar a cosas grandes. Dios nos va a llevar a cosas grandes. Aleluya. Así que entendemos que lo que estaba pasando en aquel lugar
era sencillamente algo que puede llegar a suceder en cualquier momento. Alguien termina sus días acá en la tierra. Y eso fue usado por Jesús para enseñar que los que estaban allí no eran pecadores solamente, sino que pudiera ser que alguien de los que estaba allí estaba limpiado por la sangre y su arrepentimiento lo llevaba a una condición. Así que la idea es que podamos hablar del arrepentimiento al que se hace referencia en este lugar. Un arrepentimiento que es... un arrepentimiento que me tiene que llevar al conocimiento de lo errado que yo estuve cuando estaba en condición de pecador, en todos los aspectos de mi vida. El arrepentimiento me tiene que llevar. El arrepentimiento no es para conformar a los afectados. El arrepentimiento no es para decirle a mi esposa, ¿y qué querés? Los muchachos tomaban y qué sé yo, y me dijeron, tomá Gil, y a mí nadie me dice Gil, ¿no? Entonces, el arrepentimiento no es para convencer a nadie cercano. Lo que yo tengo que hacer es manifestar que estoy generando un cambio. El arrepentimiento tiene que ver con cambio de dirección. En el original va a eso. Yo iba para allá, para la muerte. Ahora me arrepiento y vuelvo a la vida en el nombre de Jesús. Así que de eso se trata. Arrepentirme es renunciar a tener el control de mi propia vida, porque tengo conocimiento y claridad de que yo no puedo controlarme a mí mismo. Yo tengo que entregarme al Señor, al Señor. La manera en que hemos conocido cómo vivir, entonces nuestras relaciones siempre están erradas y equivocadas. Somos tentados en lo sexual, en cuanto al éxito, en todo lo que encierra y afecta al pecado. Allí es donde somos seducidos, atraídos. Necesitamos darnos cuenta de cómo hemos estado hasta hoy y cómo hoy vamos a determinar continuar. La idea es que de una manera o de otra fuimos arrastrados. Algunos se dejan arrastrar un poco, pero somos arrastrados por la fuerza y la autoridad que tiene el pecado y el mismo enemigo detrás de esto. Ahora soy yo el que digo que tengo a Cristo de mi lado y con eso tengo suficiente para resistir y para echar fuera en el nombre de Jesús. Jesucristo vino a este mundo entonces a traernos acceso a Dios. Vino a darnos acceso a la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. A darnos una vida transformada, una vida fructífera en Él. Yo no puedo conformarme con nada menos que esto. Yo tengo que recibir lo que Cristo hizo por mí. Esto está disponible cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento, pero si verdaderamente me he arrepentido, es entonces cuando tengo acceso a todas estas bendiciones. Tengo acceso a Dios, acceso a la vida eterna y tengo acceso a una vida transformada y fructífera en el nombre de Jesús. El arrepentimiento genuino es aquel que es eficaz para salvar. Ese es el que yo necesito. No de chamullo, no para quedar bien, no para ser bien visto, no para disculparme con los presentes. Yo tengo que arrepentirme para renovar mi relación con Dios. Con Dios. Es un cambio de mente que nos lleva a renunciar a todo lo que nos han enseñado, hemos aprendido, se nos fue pegando en el mundo, conscientes o inconscientes, pero siempre seguro, lejos de Dios. Así que tengo que ir por ese arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a una fe firme. No es que nos vamos a lanzar sin saber a dónde vamos. Es una fe que fue puesta por medida en nuestro corazón. El Señor lo hizo y ahora nos toca a nosotros vivirla. Ahora, esta respuesta nos dice entonces que si Dios envió a su único Hijo para salvar el mundo, como dice Juan 3:16, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. La Biblia dice que en Colosenses 1:20 que Él vino para reconciliar todas las cosas en Él. ¿Cómo yo voy a dejar pasar esta oportunidad? ¿Qué es lo que lo está tapando? Solamente una idea satánica en mi corazón, en mi mente, pueden sacarme este concepto. Yo tengo que ir por lo que Dios ya hizo por mí. Solo Dios es digno entonces de nuestra plena confianza y debemos dejarle el control de nuestras vidas.
Cuando manejo yo, chocamos. Tengo que dejarlo manejar a Dios. Tengo que dejarlo manejar a Dios. Con el propósito entonces de aclarar a los presentes el tema que era tan importante, el del arrepentimiento, Jesús les cuenta una parábola. Lucas 13, versículo 6 les dice: entonces le contó la parábola de un hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar el fruto en ella, no encontró nada. Una higuera, el nombre, a lo mejor usted lo conoce, cuando va a buscar una higuera por ahí, busca un ficus carica. Y que es un árbol que tiene 1200 especies dentro de la misma y por supuesto que en general son de dar fruto más de una vez en el año. Es buscado, producen esos frutos y la verdad es que llevan muy, pero muy poco cuidado. La idea entonces es que nosotros podamos entender que debería ser que algo que resulta no ser tan valioso, pero podría llegar a ser útil en ese terreno de fruto. ¿Y por qué no está dando fruto? Ahora, cuando hablamos de fruto nos vamos por las ramas y podemos llegar a cualquier extremo, pero la idea es que meditemos en frutos de arrepentimiento. La idea es que podamos entender que necesitamos su fruto. También entonces posee características medicinales en cuanto a lo que es la higuera y ese tipo de fruto es el que espera el Señor en cuanto a lo espiritual para nosotros y para que seamos ministros de ese arrepentimiento. Cuando yo puedo arrepentirme y puedo gozarme en haberme arrepentido, me convierto en un ministro del arrepentimiento. No hay nadie que tenga mayor autoridad para hablar de lo que es arrepentirse que aquel que se arrepintió de algo que era grave, de algo que lo dejó afuera. Por eso es que muchas veces decimos que aún los ángeles envidian nuestra posibilidad. Ellos alaban a Dios porque es su función. Nosotros lo alabamos porque éramos perdidos y ahora somos salvos en el nombre de Jesús. Lucas 13, versículo 7 dice: así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no he encontrado nada, córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno? Imagínate la frustración, la decepción de aquel dueño, 3 años esperando. Uno tendría que casi darle la razón en cuanto a los frutos. No ve ningún beneficio, no había obtenido nada para el dueño. Y entonces le dice el viñador que está ocupando un lugar en su viña, un terreno que podría ocupar otro árbol que dé fruto. Pero aún así, entonces, la exigencia era: tenemos que cortarla. ¿Para qué desperdiciamos este terreno? Era de esperarse entonces que ese dueño actuara de esta manera, pero el viñador sugirió que le dieran otra oportunidad. Qué bueno que el viñador esté así de atento y aún con nosotros para tener otra oportunidad. Cántale al que está al lado: otra oportunidad. El Señor es Dios de oportunidades, todavía. Lucas 13, versículo 8 dice: Señor, le contestó al viñador: déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. El viñador dice a su señor: entonces démosle 1 año más. Y empieza a pedir oportunidades y empieza a decir: la verdad que lo que no pasó en el primer año, no pasó en el segundo, no pasó en el tercero, difícil pase en el cuarto, pero dale 1 año más. Yo voy a insistir, yo voy a trabajar. Lo que estaba diciéndole el viñador es: por esto que nadie daría un mango, por esto que ya está para cortarlo y desecharlo, yo quiero dar algo, quiero usar mi tiempo, quiero acompañar, quiero darle todo lo que necesita para que pueda dar fruto y lo dé en abundancia. Y creo que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, eso es lo que Cristo hizo y eso es lo que el Espíritu Santo nos revela a cada uno de nosotros. El Señor quiere darnos una oportunidad, quiere hacer algo nuevo en el nombre precioso de Cristo.
La higuera representa al pueblo de Israel, el pueblo que había sido sembrado y cultivado por Dios, y el dueño del viñedo tenía el derecho de procurar los frutos cuando él lo deseara. De alguna manera, la iglesia, nosotros somos la higuera que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento en todo tiempo. En todo tiempo. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Él es nuestro dueño. Él es a quien le pertenecemos. La idea es que hoy podamos meditar y podamos pensar cuánto más va a esperar el Señor para que haya frutos de arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, para que haya fruto notorio, para que sea claro, para que yo no tenga que explicarle a nadie nada, sino que sea notorio quién soy y lo que Cristo hizo en mi favor. El Espíritu Santo continuamente nos cultiva, nos abona, pero somos nosotros los que tenemos que rendirnos a Él en plena confianza. Decirle que está al lado, rendite. Para que esos frutos sean dignos de arrepentimiento y estén presentes en nuestra vida y, por supuesto, sea lo que nos da acceso a esa vida eterna. No se trata entonces de ser un árbol frondoso ni de ser el que más frutos da, sino de dar fruto. Simplemente dar. El Señor nos ha concedido un año más en su amor. El Señor nos concede un año más en su gracia y tenemos que tomar este favor entendiendo que con gratitud podemos lograrlo. Podemos lograrlo. La idea es que esa paciencia se sigue manifestando todavía. Todavía tengo oportunidad y hoy puedo usar muy bien esa oportunidad. La idea es que tengo que comprender que fui engañado por un mundo que está caído, por nuestra naturaleza rota. Y entonces descubrir que lo mejor que me puede pasar es apoyarme en el Señor, depositarme en esos brazos de amor con plena confianza. Yo confío en el Señor. No, después. Salmo 37, versículo 3, dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si esto lo miramos espiritualmente, es precioso. Si lo miramos carnalmente, diríamos, sí, mucho confiar, pero también tengo que hacer el bien. Y eso es difícil, porque en el fondo yo todavía soy malo. Y seguramente, inspirado por el diablo, podría decir, el Señor me dice que me establezca en la tierra, que sea firme, que sea de una sola camiseta, de una sola casa, de una sola congregación, de una sola célula, que tenga pertenencia a esta familia, a mi vida, y que sea fiel. ¿Qué soy? ¿El único fiel? Yo. Porque como vi otro que no era fiel, me inspiró a no ser fiel. Y la idea es que yo me tengo que inspirar en su palabra y no en lo que sucede a mi alrededor. Sigue diciendo, deleítate en el Señor. ¿En qué nos estaremos deleitando? Porque entonces así, cuando yo me deleito en el Señor, Él me concede los deseos de mi corazón. Si vos fueras el diablo, ¿qué le dirías a un gauchito que recién recibió a Cristo, alguien que hace un tiempo que está, alguien que está medio luchado? ¿Qué le dirías? Deleítate en el Señor. Vos, si fueras el diablo, ¿qué le dirías? No te deleites nada. Hacela por tu cuenta, cortá camino, arrebatá. Y si vos entendiste que es el diablo el que tiene ese discurso, ¿por qué tantas veces somos tentados a hacer lo que dice Satanucci? Vamos en contra de eso en el nombre de Jesús. Romanos 8, versículo 5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Decirle que está al lado, ¿querés vida y paz?
Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Son hijos de... ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Cuántos se dejan guiar por el Espíritu? Porque a veces nos olvidamos de pedirle guía. A veces vamos por lo que nos gusta, por lo que nos satisface, por lo que necesitamos. Aún pudiéramos justificar algún error diciendo, porque otro lo necesita, yo voy a cortar camino. Hay muchos beneficios en ser guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero que me guíe el Espíritu. No es suficiente tratar de hacer nuestros propios planes. Debemos incluir a Dios. Dios nos va a mostrar cuándo y cómo hacer las cosas. Es en el Señor donde tenemos el éxito garantizado. Si querés cosechar beneficios, tenés que permitir que el Espíritu Santo de Dios te hable. Para eso simplemente tenés que decírselo. Te escucho, y permanecer en silencio para oír su voz. A veces nos preocupa mucho contarle al Señor lo que nos pasa, lo que necesitamos, lo que esperamos, y a veces hasta en un tono de demanda. Pero no ponemos disposición por escuchar su voz. En los momentos que estamos viviendo hoy en día, creo que es lo más necesario para la iglesia de Jesucristo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Vamos a mencionar un par de beneficios antes de orar. El primer beneficio del poder del Espíritu Santo es que nos empodera sobre el pecado. Romanos 8, 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Decirle al que está al lado, vos elegís, ¿moriréis o viviréis? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el pasaje. Cuando aceptaste a Cristo, se te dio un poder especial que no tenías antes. Ahora podés decidir no pecar. Antes eras pecador. Era tu oficio. Para eso existías, para pecar. Ahora en Cristo podés elegir no pecar. Sos portador de la carne. La carne todavía rige. Y muchas veces la carne, en comunión con el mundo, guiada e inspirada por la voz de Satanás, te lleva al pecado. Pero al fin, quien decide desde el inicio de la creación es el hombre. Nosotros somos los que decidimos. No vino Satanás y entró en el corazón de alguien, entró en el corazón de Eva y poseída Eva lo sedujo, lo atrajo, lo enredó tampoco lo hizo con tu vida. Avanza hasta donde vos le abrís la puerta. Y hay muchas puertas. Y en esas puertas encontramos con que yo jamás abriría la puerta de ese pecado. Pero terminás abriendo una ventanita de otro pecado. Y en esa apertura le das lugar a que venga y que traiga a sus amigos y que reine sobre tu vida. Cuando decidiste por Cristo, decidiste no pecar. El día que aflojaste y que dijiste no lo sigo más, lo que decidiste fue pecar. Tus decisiones te colocan en ese lugar. Como cristiano, ahora podés negarte a pecar. El Espíritu Santo vive en vos y te da poder y la capacidad de decidir y de decirle no al pecado. Yo le quiero decir en esta noche, no al pecado. Y debemos entonces nosotros aprender a dominar nuestra carne, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Los apóstoles mismos lo trabajaban y lo habían logrado. El segundo beneficio es el de alinear los planes con los planes de Dios.
Hechos 16, versículo 10. Y estamos hablando aún de planes que son gratos, planes que son dignos. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Querían ir a predicar y le fue prohibido ir a predicar. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron en Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. No estaban haciendo nada desordenado, nada desenfocado, pero lo estaban haciendo por su propio criterio. Y en todo debemos esperar la guía de Dios, la guía de Dios. Los apóstoles querían hacer algo que estaba bien, que parecía era la voluntad de Dios. Al cabo iban a predicar el Evangelio. En general, muchas veces nuestra intención de levantar la estima, de salir de la condición de acusados, de perdedores, de pecadores, hace que queramos darle un buen fin. Nos pinta el Robin Hood. Decimos, yo afano para ayudar a los pobres. El otro dice, no, yo no me gustaba, pero salí con él porque me dio una lástima. Y entonces tengo que entender que yo tengo la posibilidad de decidir en el nombre de Jesús. Decidir en el nombre de Jesús. Porque Dios les prohibió hacer algo que estaba teóricamente alineado y estaba bien, pero ellos no habían consultado. Y la idea es que siempre tenemos que estar consultando con Dios. Sabía que había algo mejor. Y eso es lo que se estaban perdiendo. Los planes de Dios siempre son mayores que los nuestros. Ahora, para esto tenemos que ser flexibles y tenemos que estar dispuestos a entender que en este reino, quien reina es el Señor. Y nosotros debemos estar sujetos. Los planes del Señor pueden cambiar de repente y yo tengo que tener la capacidad de moverme hacia donde Él me llama. En lugar de enojarme, en lugar de frustrarme, tengo que aprender a fluir en la forma que el Señor me esté guiando para la gloria de Él. Lo tercero que vamos a entender en cuanto a los beneficios de escuchar la voz de Dios, en Éxodo 3, versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza, que la zarza no se quema. Y entonces dice la Biblia, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No vamos a entrar en los detalles de profundidad teológica de esto, pero si él entraba con los calzados e irreverentemente a ese lugar donde era la presencia, donde era consagrado el Señor, moría. Y el Señor con su suave voz advirtió desde adentro cuál tenía que ser la condición para llegar a ese lugar. Entiendo que muchos de nosotros podemos llegar a confundir cómo acercarnos a Dios. Algunos podríamos llegar a decir, bueno, yo ya me convertí, yo hace como 20 años que vengo a la iglesia, yo ya me evangelizaron, yo ya hice un curso, yo hice la Universidad de la Vida. Pero si hay pecado, no importa hasta dónde haya llegado, no importa lo llamado que sea, no importa que te hayan salvado, que te hayan sacado del agua, que te hayan puesto al cuidado de tu madre, no importa que te criaste entre los favores, no importa que usó un pueblo enemigo para bendecir, no importa todo lo que pasó de bueno, si vos estás en pecado, perdés esa condición y tenemos que ir por eso a renovarla en el nombre de Jesús. Moisés entonces, que está el cuadro que hablamos, pertenece al Antiguo Testamento.
vio interesante y fue impulsado. Mirar, Dios a menudo quiere captar nuestra atención, pero debemos estar dispuestos a mirarlo a Él. ¿A quién tengo que mirar? A Él. Como cristianos, a menudo estamos ocupados y a veces incluso haciendo cosas para Dios que no nos permite ver que Él nos está llamando y enfocarnos en eso que Él espera, que podamos estar mirándolo a Él. Y dejamos mucho tiempo y perdemos constancia por estar en otra cosa. Dios quiere tener un encuentro poderoso con vos, un encuentro poderoso con cada uno de aquellos que por misericordia todavía hoy tenemos oportunidad de arreglar nuestro asunto con Él. A veces necesitamos enfocarnos y escuchar un poco más la voz de Dios. Dios siempre nos está hablando. Dios siempre está buscando sintonizar, que estemos en la misma armonía. Él está todo el tiempo diciendo, si querés recibir los beneficios de ser guiados por el Espíritu Santo, tenés que estar atento, tenés que estar dispuesto a escuchar su voz, estar listo para cambiar de plan en cualquier momento, porque así Dios puede llegar a demandarlo. Zul, el deseo de Dios al fin es que todos sus hijos aprendan a escuchar su voz. Y yo quiero desafiarte a que te pongas de pie, cierres tus ojos, no te apures a orar, simplemente con 2 o 3 palabras exaltalo, adoralo, declará que eres grande, majestuoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Te alabamos, Señor. Y ha permitido esta comunión con vos. Gracias, Espíritu Santo. Y ha dado su Hijo para que tengas acceso a una íntima relación con Él. Gracias, Señor. Vos podés decirle hoy, Sí, Señor. Señor, trae a memoria Sí, Señor. cada uno de mis pecados, Cada cosa que puedo trae a ofender tu memoria corazón, Señor. los errores antiguos, Sí, Señor amado. pero también el pecado de este día, el que pasé por alto, Sí, el que Señor. quise dibujar, Sí, Señor. Espíritu Santo. el que de justifiqué Dios. delante de los hombres, el que Sí, justifiqué Señor. delante de mí mismo. Señor. Pero hoy quiero confesar delante tuyo Sí, Señor. cada uno de mis pecados. Obra, Dios. Y te Obra, quiero pedir, Espíritu Dios, Santo de que me Dios. asistas con tu Espíritu gloria, Santo, que me Espíritu asistas Santo, con tu Espíritu gracia. Santo, Espíritu Oh, Santo. shatandarabarabaraba, shandarabaki, makanda. Dame más de esa Señor, gracia, ayúdanos, de esa Señor, frescura. ayúdanos, Señor, Sea tu ayúdanos, Espíritu Señor. Santo el que me Obra, ministre. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. gracias. Gracias, Porque Señor. solo vos podés Gracias, convencerme Señor. realmente Tú de sabes pecado. todo, tú Porque todo solo lo ves, vos Señor. podés revelarme y Nada mostrarme queda con claridad la oculto a tu salida. presencia, Señor. Porque solo vos podés hacerme dueño de esa sangre derramada en mi favor. Gracias, Espíritu de Dios. Santo. Gracias, Shamanda, Taitama, Mandaraba, Sheterebe, Kama, Catroen, Belenda, Laita, Lama, Kaya, Oh, Bashita, Señor Bataya, amado, ayúdanos, Señor, Buri, Buri, Mami, ser Nandaraba, sensibles Yabaraya. a la voz de tu palabra, Señor amado. Señor, te pedimos perdón Gracias, Padre, sí, si hemos Señor. hecho reclamos. Sí, Señor, límpianos con Si en tu algún sangre momento poderosa, Señor. hemos pensado que éramos merecedores de algo que Espíritu Santo, todavía no recibimos. Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos, Dios, que nos Oh, auxilies Rababaya, con tu Santo gracia Dios. y con tu amor. Aleluya. Oh, Hemos Señor, entendido el ayúdanos, poder que hay Señor, en tu sangre. ayúdanos, Señor. Y cuando tu sangre es derramada en nuestro favor,
Nuestras vestiduras lucen blancas y resplandecientes. Sí, Señor. Tu favor esté sobre nosotros. Señor. Gracias, Gracias, Jesús. Señor.